Ritual versus realidad es la segunda parte de esta predicación del capítulo 7. Solamente un breve repaso, ya tiene usted el contexto, sabe que el tema central aquí es la liturgia. Hace un tiempo di una definición acerca de lo que es ser religioso. La palabra religioso tiene que ver con una persona que lleva a cabo sacrificios, que lleva a cabo ceremonias. Una persona religiosa es alguien que cumple con ceremonias y con ritos, con liturgias. Solamente eso, pero su corazón está muy lejos de Dios. El tema central aquí con Israel, recordemos que 2 años antes de la última profecía, Dios trae esta palabra a Israel en un tiempo que están reconstruyendo ellos el templo. Ellos están materialmente reconstruyendo el templo de Jerusalén, y en ese momento que están reconstruyendo el templo de las paredes del templo de Salomón, Dios envía un mensaje a través de Zacarías para hablar de un tema muy importante en la vida de Israel como nación. Vamos a ir rápidamente a un repaso. El versículo 1 dice: aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. 2 años después de la última profecía viene este mensaje. A los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech. Estos 2 jóvenes que hablan aquí, o estos 2 hombres, habían nacido en Babilonia, tienen nombres babilonios, por eso aparecen ahí. Los envían hacia el pueblo, hacia Zacarías, hacia los sacerdotes y hacia la nación, dice el versículo 2, y sus hombres a implorar el favor de Dios. Estos 2 hombres representaban a una nación que querían saber el consejo de Dios, la palabra de Dios. Estaban interesados de que Dios les hablara, y eso es importante. Siempre debemos nosotros buscar e implorar que Dios nos hable, hermanos, para saber qué sigue en nuestras vidas. Versículo 3. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Yo les decía hace 8 días que la nación de Israel, en el momento que son llevados al exilio por 70 años, a partir de esa fecha se establece como una ceremonia o como un recordatorio ayunar. En ese ayuno se conmemoraba que Israel había sido llevado cautivo y ayunaban para esperar que el pueblo regresara. Comenzó bien el asunto, pero con el paso del tiempo se convirtió en algo pesado, en un rito, en una ceremonia que no tenía sentido. Pasaron 70 años y el pueblo, imagínense la gente haciendo esto por tantos años. Lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Es la pregunta que hace aquí los hombres, le preguntan a los sacerdotes que si ellos continuarían con la liturgia. Y el versículo 4 dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Con esa pregunta Dios le da una palabra a Zacarías para que le hable al pueblo y le dé respuesta de parte de Dios. Versículo 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Es decir, es un mensaje espiritual para la nación. Diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Qué palabra tan profunda. Hace 8 días hablábamos de este tema. El que Dios confronte a su pueblo así, ¿verdad? Lo hablamos aquí de manera local como iglesia, que Dios nos preguntara: cuando vienes al culto, ¿realmente vienes a tener comunión conmigo o vienes a cumplir? Qué pregunta, ¿verdad? Porque recordemos que Dios conoce el corazón. ¿Sí se acuerda de eso? Vamos a ver un texto para ver cómo es la omnipresencia de Dios. Salmo 139, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de qué Dios conoce de nosotros. Es un texto muy conocido que lo hemos leído muchas veces, este Salmo 139. Usted me va alcanzando.
Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahí está. Dios conoce, hermanos, la parte más íntima de nuestro ser. Aún lo que no conoce la esposa, el familiar, los hijos, Dios conoce, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce. Y dice este texto 2: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué, hermanos? Ese es Dios. Dios sabe con qué intención desde que salimos de casa nos dispusimos para venir aquí a su casa, hermanos. Él conoce perfectamente. Por eso Dios, cuando es confrontado por el pueblo y habla a través de Zacarías, Él sabía lo que había en el pueblo. Solamente había religiosidad. Personas asistiendo a un lugar para buscar a Dios, solamente cumpliendo con las ceremonias. Y lo que Dios quiere hacer con la iglesia localmente, hermanos, es llevarnos a ese lugar de reflexión. Vivamos nuestra vida de Cristo, nuestra vida en Cristo, devocionalmente y no religiosamente, hermanos. Que te traiga un gozo, que te traiga un deseo, un placer, llegar a la casa de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Volvamos una vez más a Zacarías 7 y continuemos con el contexto. Versículo 5, el 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Aquí habla de un problema profundo, hermanos. Israel tiene muchas fiestas, lo sigue teniendo en la actualidad. Y les dice: cuando ustedes se reúnen y comen y beben, lo hacen para ustedes mismos, no lo hacen para que haya una coinonía, una armonía con ustedes. No es cierto que yo estoy ahí con ustedes. Y esto es profundo, hermanos. ¿Sabe que esta palabra en lo particular me viene ministrando a mí profundamente? Porque podemos caer muy fácilmente en ese estado de religiosidad, de comodidad, de escuchar, de saber, pero de no vivir. Y eso es terrible, hermanos. Eso es muy terrible. ¿Sabe por qué? Porque no hay peor condición para un cristiano que estar escuchando, que saber cada vez más de Dios y que tu vida siga igual. Dios nos habló muy fuertemente el domingo, hermanos. ¿Cuánto de lo que escuchamos está influenciando en tu vida para crecer a la imagen de Cristo? ¿Cuánto de lo que escuchamos realmente está impactando nuestro corazón? Y cada vez que escuchamos de Dios, nuestra vida se parece más a la de Cristo. Porque si no, entonces estamos siendo religiosos. Dice el versículo 7 de Zacarías 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Es decir, este tema de reprensión que Dios estaba haciendo a Israel, ya se lo había hecho antes. Lo hizo con Israel en el desierto, hermanos. Lo hizo en el tiempo del profeta Elías, de Eliseo. O sea, fue un tema que ya constantemente Dios le venía hablando a Israel, que dejaran su rebeldía, que dejaran sus ritos, sus fiestas y que buscaran de Dios de corazón. Y sabe, hermanos, han pasado los siglos y se repite la historia en el tiempo presente con la iglesia. Tenemos 13 años y lo que Dios nos viene hablando en el año 2021 ya nos lo habló hace 5, hace 7, hace 8 y hace 13 años. Y la iglesia no está cambiando. Y cuando hablamos de cambiando, de que veamos aquí esa vida rendida a Dios. Dice el texto, lo triste es de que escucharon, pero eso que escucharon no lo llevaron a la obediencia, porque la palabra sigue diciendo el mensaje. Primeros, cuando en Jerusalén estaba habitada y tranquila, es decir, cuando estaban bien, yo les hablé. Y se imagina usted cuando las cosas están bien en el hogar y que Dios te está hablando, te está advirtiendo para que no llegues a un terreno de juicio. Y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también, habitadas. Versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad
y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Y este era el problema principal en Israel en ese momento. Eso que decía hacer, no lo ponían en práctica. Hace 8 días Dios nos hablaba, el domingo pasado, mejor dicho, nos hablaba de amarnos los unos con los otros, ¿verdad? Y ahí está la tarea del cristiano, de amar a nuestro prójimo, de ser uno como Cristo con el Padre, y que así el mundo conocería que seríamos sus discípulos, sus seguidores. Pero encontramos a Israel que entonces no estaba teniendo esa palabra en práctica con su prójimo. Y el 10 dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Imagínense a este pueblo, hermanos, buscando a Dios, ayunando, teniendo los cultos cerca de Dios, pero salían del templo o del lugar de reunión y seguían con su vida rebelde, con su vida mundana, hermanos. Y eso es lo que Dios les estaba reprochando en ese momento. Jeremías 7, 4 al 8. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo que Jeremías está hablando aquí, hermanos, es de que la nación de Israel, los judíos de ese momento, se jactaban y decían, tenemos un lugar para congregarnos. ¿No es este el templo de Jehová? Dios está en todo lugar, hermano. Escuche esto, pero no en todos los lugares Dios se revela. Dios está en todo lugar, pero no en todos los lugares Dios se revela. Se revela al hombre cuando el hombre se rinde a Dios. Cuando el hombre abre su corazón. Yo puedo estar aquí en el templo escuchando la palabra de Dios y con un corazón cerrado. Y aunque Dios me está hablando, no va a ministrar su palabra. Por eso Jeremías dice, la gente decía así, templo de Jehová es este. Esta es la casa de Dios. Pero puede estar muy hermoso un templo, hermanos. Pero también si no hay temor de Dios, de la gente que se reúne ahí, estará vacío sin la presencia de Dios. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Todo lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo, él lo hacía. Y sabe que esto tristemente, y vuelvo a repetir este tema porque me toca verlo, hermanos. Salimos de aquí y me toca encontrarme con hermanos que van a la iglesia y sus vidas no cambian. Versículo 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras ¿de qué? De mentira. ¿Qué? Que no aprovechan. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Aquí Jeremías. ¿Ustedes creen a esa gente que dice no pasa nada, no es para tanto? Yo sé que en ignorancia dice muchas veces la gente muchas cosas, pero hubo algo que me impactó estos últimos días, particularmente ahora con el hecho de que falleció el cantante que falleció, que lo enterraron el día de ayer. Uno de sus hijos, cuando le preguntaron acerca de su papá, él dijo estas palabras: papá, ahora que vas para el cielo, enséñales allá a cómo hacer palenques. Yo digo, ¿sabrá lo que está diciendo la gente, hermanos? No lo sabe. No hay temor, no hay reverencia, mezclar una cosa con la otra. ¿Por qué, hermanos? Porque se pierde el sentido de las cosas. A mí me impactó muchísimo ese comentario. Yo sé que lo hace una gente que ni siquiera es cristiano, pero cómo la gente que lo escucha lo tiene presente, hermano. Y cómo puede permear ese el pensamiento de mucha gente que va a las iglesias. Vayamos atrás a Zacarías y continuemos con la palabra. Zacarías 7. Y vamos al texto 11, que fue donde nos quedamos. Pero no quisieron escuchar. Ahí está.
no les interesó el mensaje de advertencia, la palabra de reprensión, no les interesó. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no ir. Encontramos entonces que la nación de Israel, fíjese, y le está hablando a la gente que recién llegó del cautiverio, hermanos, que pasaron 70 años allá en el sufrimiento, en un pueblo lejano. Esa gente que venía con un corazón destrozado, esa gente le volvió a dar la espalda a Dios. Y sabe que, hermanos, que esto es tremendo. Yo me encontraba dos citas que quiero que usted me acompañe a revisarlas. Nehemías 9:29. Nehemías 9:29. ¿Sabe que cuando una persona, después de que Dios le habla en un área de su vida, que siempre Dios nos habla, Nehemías 9:29, esa persona, después de darle la espalda a Dios, de cerrar los oídos, eso produce rebeldía en el corazón del cristiano. Dice Nehemías 9:29, ¿ya lo tiene, hermanos? Mire lo que dice ahí: les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Siempre la amonestación de parte de Dios tiene un propósito y una finalidad. ¿Cuál es? Que regresemos a lo que Dios nos habla en su palabra. Y Nehemías le está hablando al pueblo que vino del cautiverio. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron ¿de qué, hermano? ¿Está conmigo? Nehemías 9:29. Mas ellos se llenaron ¿de qué? De soberbia. Dice el texto: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Y esto es un mensaje profundo, hermanos, porque en el momento que Dios nos está hablando de una advertencia y cometemos el mismo error que ellos, estamos condenados a vivir las mismas consecuencias. Imagínense que la gente que escucha de Dios el mensaje de la palabra, y en lugar de que cambien, sean más soberbios. ¿Los ha visto? Yo sí, hermanos, los he visto. Más orgullosos, más soberbios. Dios habla de que cambien su corazón, pero usted los ve con un rostro más duro. Dicen amén aquí en el templo, pero allá afuera hacen todo lo contrario. ¿Sabe que hoy más que nunca, hoy que llegamos al capítulo 7 de Zacarías, estoy cada vez y seguro, certero, de que este mensaje era para toda la iglesia? Porque con el paso del tiempo que tenemos aquí, nos hemos acostumbrado a muchas cosas y pensamos que merecemos estar aquí, hermanos, que no lo hemos ganado. No hemos ganado nada. Dice el texto: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Sabe, hermano, que esto es como cuando el padre llama a su hijo a que corrija su vida y que el hijo le diga con la mirada desafiante: no lo voy a hacer? Así fue Israel. Así fue Israel en ese momento, hermanos. Oseas 4:6. Una cita más. Oseas capítulo 4, versículo 6. Estas dos citas tienen que ver con ese pueblo que regresó, hermanos, pero cometió uno de los pecados que comete la iglesia hoy en el tiempo presente. ¿Ya tiene Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿Qué, hermanos? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que Israel tomó la palabra de Dios a la ligera. A la ligera. Y eso tristemente sucede hoy. La palabra se toma a la ligera. Ay, no pasa nada, no viene ningún juicio, Dios no me va a hacer nada. Tomar la palabra a la ligera, hermanos, trae consecuencias. Oseas dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es decir, te quitaré lo que tienes de privilegio y no serás más bendecido.
Eso es profundo, hermanos. Dios les habló y ellos tomaron a la ligera. Se dirigieron ellos sin Dios. Vayamos a Zacarías 7:11 y continuemos para cerrar el pasaje. Pero dice el texto, Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es una piedra que es muy resistente y que es difícilmente abrirla. Aquí en la actualidad, los que se dedican a la construcción, hay discos de diamante que sirven para romper las piedras, ¿verdad? Bueno, así está el corazón del hombre, o así estuvo. Un corazón cerrado, difícilmente de entrar, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aquí viene entonces la consecuencia, hermanos, de esa palabra no escuchada, de esa palabra no recibida de parte de Dios. La palabra de Dios vino para que Israel se detuviera. No hagan tantos cultos, no se reúnan tantas veces si sus corazones no vienen rendidos a mí. Dice Dios, a mí no me importa que venga mucha gente si no viene con un corazón rendido a mí. Rendido a mí. ¿Se ha preguntado usted? Yo sí me pregunté, hermanos. Este lugar está muy amplio para que llegue mucha gente a congregarse. Pero si los que estamos aquí escuchando no hemos entendido que reunirnos es venir, rendirnos a Dios, la gente que venga de afuera, ¿qué va a encontrar aquí, hermanos? ¿Una iglesia que teme a Dios o una iglesia que es religiosa? Dice el texto, el 12, y aconteció, el 13, perdón, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y dice Dios, ¿qué? Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Es decir, el lugar que sería una bendición, por su rebeldía, la convirtieron en tierra de desolación. ¿Sabe que cuando leía esto, hermanos, en un comentario de un pastor, me encontré esta historia que quiero compartir con ustedes para ir concluyendo? Dice que en cierto lugar había una reunión de mucha gente, y estaba un comediante, un artista, que imitaba muchas cosas, muchos personajes. Y entre ese grupo de gente que estaba reunida en ese lugar, había un pastor. Por alguna razón llegó ahí. Y entonces el artista o el actor pregunta, ¿ahora qué quieren que les diga o les declame? Y se levanta una persona y dice, queremos que nos recites el Salmo 23. Obviamente el imitador pues no era ni cristiano, ¿verdad? Pero se sabía el Salmo 23. Y entonces el imitador dice lo siguiente, yo lo voy a recitar, pero si el predicador que está ahí también lo recita. Y comienza entonces, el predicador acepta, y comienza entonces el imitador a declamar el Salmo 23 y modulaba la voz, porque saben modular la voz, y lo decía de una manera elocuente, con pausas. Y cuando termina de decir el Salmo 23, la gente comienza a aplaudirle y a decir, bravo, bravo. La gente se puso de pie aplaudiendo la manera como declamó el Salmo 23 esta persona. Y cuando pasa el predicador a su turno y comienza a declarar el Salmo 23, lo hizo como siempre lo había hecho. Y después de declamar el Salmo 23, nadie se levantó. Se quedó en silencio el lugar. Ni un murmullo. Se baja del estrado el predicador, ocupa su silla, le dan el micrófono al imitador
y dijo lo siguiente, sin palabras. No es lo mismo saberse el Salmo 23 que vivir con el pastor del Salmo 23. ¿Verdad? Muchos pueden saberse muchos textos de la Biblia, pero no conocen al Señor de la Biblia, hermanos. Y sabe que eso es lo que pasa con muchos en las iglesias. Estamos llegando al final de un año, hermanos, y Dios nos está depositando una palabra muy importante para la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y Dios quiere que vivamos en ese lugar del predicador, que conozcamos al pastor del Salmo 23, que cuando hablemos nosotros, Dios muestre su gloria, impacta a la gente de nuestro alrededor. No por lo que hagamos elocuentemente, sino porque conocemos la verdad de la palabra, hermanos. Por eso es de que dice el texto 13, así como ellos me buscaron y no me escucharon, cuando ellos me busquen, yo tampoco les voy a contestar. ¿Sabe que hasta el día de hoy Dios nos sigue aquí hablando, hermanos? Hasta el día de hoy podemos decir que Dios sigue hablando a la iglesia Hashem, pero yo no sé si siempre será así. Yo no lo sé. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy, lamentablemente, y tenemos que aceptar, no quieren escuchar a Dios. No quieren, no les gusta. Llegará el momento que esa gente que le da la espalda a Dios, sus generaciones, porque mire lo que dice el texto al final, en el versículo, dice desde el 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y sabe que, hermanos, aquí habla de que eso que fue bendición, ahora fue una tierra de mucho dolor. Y yo le hablo de las generaciones que vendrán. Aquí tenemos generaciones de niños y de jóvenes. Dios quiera que cuando crezcan y sean hombres y mujeres, sirvan a Dios. Pero yo no sé si Dios esté para hablarles a ellos, como Dios nos habla hoy a nosotros. Hoy podemos decir que Dios nos está hablando para que tengamos cuidado con nuestra vida, que cuando vengamos nos rindamos a Él y no cometamos el pecado que cometió Israel en el tiempo del profeta Zacarías.